Aquí. Entonces, si se dan cuenta, yo le puse unas formulitas aquí y aquí. Se ven un poquito raras, pero yo le voy a hablar un poquito sobre esto ahora. Entonces, acérquelo, profesor, por favor, si puede. Sí, lo voy a acercar. Bien, entonces, en las tres primeras, aquí, 1, 2, 3, ¿verdad? En las tres primeras, generalmente lo que le están pidiendo, bueno, en la primera le están pidiendo potencia consumida, ¿verdad? Y le están dando una corriente, mírenlo aquí, 18 amperes, eso significa corriente. Y le están dando voltaje. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen dos fórmulas de la potencia. Tienen una, ¿verdad? Cuando ustedes tienen corriente y cuando tienen resistencia. Y tienen otra cuando tiene voltaje y tiene resistencia. Aunque yo creo que me faltó algo. Me faltó la resistencia. Ah, significa que tengo que buscar otra fórmula. Déjame ver. Bueno, con la ley de Ohm creo que la podemos hacer. R igual a V sobre I. Entonces, esta sería R sería V sobre I y daría voltaje sobre I. No, I por V. I por V. Entonces tenemos otra. P igual a I por V. Ahora sí. Ahora sí. O sea, estas son las fórmulas, ¿verdad? Esta es una, lo que pasa es que me faltó esa. Esta es una que sería para trabajarla con esta. ¿Verdad? La voy a poner para que no se me olvide. Ahorita la voy a poner en la plataforma. Voy a poner P igual a I por V. Ahora sí. Ahí. Con esa formulita, ustedes pueden hacer el primer ejercicio. Luego, el segundo ejercicio, ¿verdad? Ustedes tienen aquí potencia, porque la potencia se mide en watts. Esa W significa watts. Eso es P. Y aquí tienen voltaje, V. ¿Verdad? Y aquí dice, ¿qué corriente? Recuerden que la corriente es la I. Entonces, ¿qué corriente circula por una lámpara de 110 watts conectada a la red de 220 voltios? Ustedes lo que tienen que tomar, tienen que tomar esta formulita otra vez y despejar la corriente. Y ya, ahí ustedes encuentran la corriente. O sea, I igual a P sobre V. ¿Verdad? Y ya, está facilito. Luego aquí dice, encuentra el voltaje aplicado a una plancha de 1000 watts. 1000 watts. Esta es la potencia. La potencia. Y este es, bueno, corriente. Lo que pasa es que esta es una grande. ¿Verdad? Y esta es la corriente. Ya ustedes, con cualquiera de estas fórmulas que están aquí, ustedes lo hacen. Lo que pasa es que no me di cuenta que tenía resistencia y en las tres primeras no pide resistencia, pero más para abajo sí la pide. Significa que estas tres ustedes las hacen con esta formulita, ¿verdad? Con esa formulita que está ahí. Déjenme poner la grande, que esa no va. Qué grande es. Okay. Entonces, voy más para abajo. Aquí, bueno, en la número 5, para salir de esto, en la número 5, ustedes van a buscar potencia.
La potencia originalmente se mide en watts. Significa que ustedes tienen que buscar la potencia aquí. Vamos a suponer que le dé 2000 watts, suponemos, ¿verdad? Entonces, luego tienen que transformarla a kilowatts y luego a megawatts, ¿verdad? Estos 2000 watts, suponemos, ¿verdad? Que da eso. Si ustedes le dan 2000 watts, entonces después tienen que transformarlo a kilowatts y después tienen que transformarlo en megawatts. Pero no le voy a decir para que ustedes lo averigüen, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden averiguar en el mismo libro. O recuerden que eso de kilo significa 1000, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero eso ustedes lo averiguan, ¿verdad? Yo no se lo voy a mencionar. Pero voy a mencionarle esto, miren. Aquí ustedes tienen un ejercicio que le va a pedir 4 cosas. Le va a pedir corriente, le va a pedir voltaje, le va a pedir potencia para la resistencia R y potencia para la resistencia R chiquita. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar con cualquiera de estas fórmulas que están aquí. Claro, y también con la de arriba, con la que dice, esta, le dice P igual, ahí, bueno, déjame ver, y R, y cuadrado R, y cuadrado por R, o P igual a V cuadrado entre R. ¿Verdad? Si van a buscar la potencia en esta R, ustedes van a utilizar la R grande. Y si van a buscar la potencia en esta R chiquita, van a poner R chiquita ahí. O sea que solamente es el símbolo la diferencia, ¿verdad? Pero, la cuestión es la siguiente. Si ustedes van a buscar el voltaje, van a tener que buscarlo con esta fórmula. Esta V representa el voltaje o la diferencia de potencial. Por eso aparece esa AB. Esa AB. Por eso aparece esa AB. ¿Qué viene siendo la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es como sigue, miren. Vamos a suponer que ustedes tienen una batería. Esos son los dos polos. Positivo, negativo. Y aquí yo tengo un aparato, lo que sea. Entonces, cuando yo conecto mi batería al aparato, eso crea una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Donde ese AB viene siendo los dos polos de la batería. O sea, cuando ustedes conectan la batería en sus dos polos hacia el aparato, lo que hace la batería es que va enviando las cargas y estas cargas van a circular en el circuito. ¿Ven? Entonces, eso es lo que significa, y también van a volver. Eso es lo que significa el camino de las cargas. Por eso es que se llama diferencia de potencial. Y eso genera lo que es, bueno, lo que nosotros llamamos voltaje. Significa que si yo solamente conecto un polo, y ustedes lo han probado, si ustedes conectan un polo, no se crea ninguna diferencia de potencial. Significa que no va a haber corriente, ¿verdad? Y significa que no va a haber voltaje. Entonces, eso es lo que crea la diferencia de potencial, cuando uno conecta los dos polos de la batería. Un ejemplo, ¿verdad? La batería, eso es un ejemplo con la batería. Entonces, el voltaje es eso. Cuando ustedes conectan la batería y esta batería genera un voltaje en el circuito, entonces ese es el voltaje. O sea, sería esto. Sería como esto. ¿Qué es la FEN? La FEN es como
FEN significa fuerza electromotriz. FEN. Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, aunque este término como que no está muy bien, porque cuando hablamos de fuerza hablamos de Newton, ¿verdad? Y ahí no genera ningún Newton, ahí lo que genera es voltaje. Entonces la FEN es lo que se genera dentro de la batería o dentro de la fuente de energía. Es mejor así, mejor decirlo así. La FEN es lo que se genera dentro de la fuente de la energía. Y esa FEN, cuando se conectan los dos polos, esa FEN es la que ayuda a que las cargas circulen en el circuito. Pero esta va a depender, miren de qué depende la FEN. Va a depender del voltaje que se genera de AB, voltaje AB, más la corriente y la resistencia que está dentro de la batería. O sea, que en el sistema de una batería, dentro del sistema hay una resistencia. Entonces, esa resistencia en la batería generalmente son las placas que son de plomo. Esas son las resistencias de la batería. Y cuando esas placas se van desgastando, se van dañando, entonces la resistencia se hace mayor. Y por eso es que el voltaje en la batería va cayendo. Y por eso es que cuando nosotros medimos una batería y vemos que el voltaje está muy bajito, eso significa que la batería se dañó. Eso lo hacen los electricistas. Cuando te miden una batería y te dicen, no, la batería todavía está buena, no, la batería está muy mala, el voltaje está muy bajito. Y así sucede. Entonces, esa FEN lo que depende es del voltaje y de la corriente que se genera en el circuito por la resistencia que tiene la batería. Entonces, por eso es esa fórmula. Esta fórmula de el voltaje igual a la FEN menos IR. O sea, si la batería tiene un voltaje, eso no significa que ese voltaje es el que la batería inyecta al circuito. No. El voltaje en la batería es el voltaje de la FEN. Y cuando se conecta al circuito, el voltaje generalmente baja un poquito. Generalmente baja un poquito. Entonces, esto depende de esto, de este pedacito que está aquí. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? ¿Qué ustedes van a hacer aquí? Cuando ustedes van a buscar la corriente, ¿verdad? Ustedes necesitan el valor de la FEN, que es este. El valor de la FEN, y dividirlo entre la suma de los valores de las resistencias. Mírenlo ahí. Esta viene siendo la resistencia que está dentro de la batería y esta viene siendo la resistencia que está dentro del circuito. Un ejemplo, los bombillos, ¿verdad? Cuando el inversor está funcionando, las baterías del inversor tienen una resistencia dentro, pero la resistencia que está en el circuito viene siendo los bombillos, los abanicos que uno prende en la casa. Entonces, cuando ustedes van a buscar esa corriente, ustedes necesitan dividir el voltaje, la FEN, disculpen, el valor de la FEN entre la suma de estas dos. Y ya, ahí ustedes van a tener la corriente. ¿Verdad? Está facilito, está facilito. Ahora, si ustedes van a buscar el voltaje, ustedes utilizan esta fórmula, donde ustedes van a poner aquí el valor de la FEN, que es 12 voltios, menos la corriente. ¿Y quién es la corriente? Lo que ustedes encuentran aquí. Recuerden que la corriente se mide en amperes. O sea, si ustedes encuentran aquí 5 amperes, significa que aquí ustedes van a poner 12 voltios menos 5 amperes por la R chiquita, que es esta. 0.5 ohmio. Entonces, eso que está ahí, cuando ustedes lo multipliquen y lo resten, eso le va a dar el voltaje en AB, o mejor dicho, el voltaje que inyecta la batería al circuito, la diferencia de potencial que llamamos. Y luego la PR y la PR chiquita, ustedes la encuentran con la fórmula que está arriba, ¿verdad? Que es PR I cuadrado por R, creo, ¿verdad? Sí, por R.
y PR igual a V cuadrado entre R. Déjame ver si es así. Porque no, en realidad no me sé la fórmula. Sí, es así. Entonces significa que cuando ustedes van a buscar PR grande, con esta, o con esta, con cualquiera, ustedes la pueden buscar, porque ya ustedes tienen el voltaje y la corriente. Entonces, esta R tiene que ser el valor de la R grande. Y si ustedes van a buscar la R chiquita, aquí o aquí, esta R tiene que ser la R chiquita, ¿verdad? Porque no es lo mismo la potencia de la resistencia mayor o la potencia de la resistencia menor. No es lo mismo. Así que tienen que tener cuidado con eso. Ok. Creo que hasta ahí es la tarea.